En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, libro de Apocalipsis 2, y vamos a meditar brevemente porque ya viene la cena del Señor y le voy a pedir a la pastora ahora que nos ayude a repartirla, y al pastor Javier, no sé si va a estar, creo que sí. Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Apocalipsis 2, verso 8 al 11. ¿Lo encontraron? Leámoslo. Yo leo todos estos versículos, son 4 versículos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oscar, si le dice a Santiago que me ayude a cuadrar este micrófono. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que nos das en esta mañana. Te pedimos que nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado la palabra fidelidad en medio de la adversidad. Una de las palabras más fundamentales en la Biblia es ser fieles. A los fieles Dios bendecirá. A los fieles Dios prosperará. A los fieles Dios les dará la vida eterna. Ahora escúcheme algo. Ser fiel en medio de los problemas y de los conflictos de la vida no es tan fácil. Siempre tenemos la salida de emergencia. Siempre tenemos la ruta de retroceso. Pero cuando Dios nos manda a ser fieles, es porque la fidelidad nos va a costar mucho. Permanecer en Cristo, vivir para Él, guardar nuestra fe, siempre será un desafío en medio de las aflicciones y los problemas de la vida. El Apocalipsis es un libro de revelación, es decir, Juan escribe este libro en la isla de Patmos, en la última etapa de su vida. Se dice que fue escrito en el año 90-92 después de Cristo, cuando Juan ya era un anciano, fue exiliado, fue encarcelado en una isla llamada Patmos. Patmos era como lo que hoy conocemos en Colombia, una gorgona, ¿verdad? Era una isla cárcel donde la gente era llevada allí por delitos, y en este caso Juan fue llevado allí por predicar y por ser un hijo de Dios, por causa del evangelio de Jesucristo. Allí fue torturado, puesto en trabajos increíbles, y dice la Biblia que estando Juan en esa isla tuvo una revelación de Jesús, un encuentro extraordinario con Jesucristo, y el Señor le dio esta carta. ¿Qué era la carta? Es todo lo que ocurriría en los últimos tiempos, pero en los primeros capítulos hay 7 mensajes a 7 iglesias. 7 iglesias que son reales, 7 iglesias que existían en el Asia Menor y que habían sido fundadas en el tiempo apostólico. Ahora escúcheme, quiero tocar específicamente una de esas 7, y es posible que estudiemos las 7 en los próximos sermones. Pero escuche algo: la iglesia de Esmirna es una iglesia que está situada a 60 kilómetros del norte de Éfeso. Esta era una ciudad rica, pero en contraste la iglesia era pobre. La iglesia era muy pobre. ¿En qué es lo que Dios destaca y le pide a esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios destaca y le pide a esta iglesia? Le pide a esta iglesia que sea fiel y que permanezca fiel. Y de ahí el título de la palabra que quiero compartir: ¿cómo ser fieles? O cómo se permanece fiel, o qué es lo que Dios destaca en medio de que esta iglesia
permanece fiel. Número uno, esta iglesia permanece fiel a pesar de las múltiples tribulaciones que vivían. ¿Cuáles eran las tribulaciones? La primera tribulación era la pobreza. Ahora, pero antes de hablar de esto, quiero que pongas allí el verso 8, Apocalipsis 2, verso 8. El Señor dice, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? El ángel de estas iglesias, los eruditos bíblicos dicen que es exclusivamente o específicamente el pastor de la iglesia. Nadie dijo amén. Todavía no me han salido las alas, hermano, en estos días me salen. Pero exclusivamente el ángel de la iglesia es el pastor. Jesús le escribe al pastor de esa iglesia. Y Jesús manda un mensaje a esa iglesia por medio de ese pastor. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. ¿Y quién escribe? Escribe el que está escrito allí: el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Qué presentación tan majestuosa. Primero, ¿a quién le dirige la carta? A la iglesia por medio del pastor. Y segundo, ¿quién dirige la carta? El que escribe esta carta es el mismo Señor Jesucristo. Jesús se presenta en esa iglesia y le dice a esa iglesia: yo soy el primero y el último. Yo soy todo para ustedes. Yo soy la razón de ser del Evangelio de Cristo. Yo soy el que lleno todo en todos. Por mí fueron creadas todas las cosas. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Él es la esencia de la iglesia de Jesucristo. Él contiene la iglesia. Él es el comienzo y el final de la iglesia. Pero no solo es el alfa y la omega, o el primero y el último, sino también Él es el que estuvo muerto y ahora está vivo. Y esto es extraordinario porque nos deja ver que el Cristo que escribe a la iglesia es un Cristo vivo. Usted no está en una reunión muerta, usted está en una reunión viva, porque el que dirige esta reunión es Cristo Jesús. La iglesia no es, escuche, la iglesia no es una reunioncita de personitas ahí, evangeliquitos que cantan dos coritos y escuchan un sermoncito y se van para la casa. Eso no es la iglesia. La iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que alaban a un Dios vivo y poderoso, que está en medio de ellos haciendo poderosas obras. Es un Dios que está activo en este lugar y que está trabajando en cada uno de nosotros, porque Él es la vida de la iglesia. Yo recuerdo cuando pastoreé mi primera iglesia, yo iba de viaje hacia Manizales y paré en la Dorada Caldas, y allí una anciana que ya murió, se llama Esther, me dijo: ¿y a qué vas a Manizales? Yo dije: voy a iniciar una nueva iglesia, voy a pastorear mi primera iglesia. Y ella se entró a su cuarto y sacó un libro que se titulaba El Pastor. Ahí decía que debía ser un pastor: visitar, orar, estudiar, bueno, todo lo que hace un pastor. Pero en la carátula del libro me puso una dedicación que nunca podré olvidar. Él me dijo: José, donde hay vida hay crecimiento, y en tu iglesia hay vida, porque Jesús estará en tu iglesia y habrá crecimiento. Impresionante eso. Y eso me enseña a mí que en una iglesia donde Jesús está, hay vida, y la gente que viene a ese lugar tiene que crecer. Si usted se congrega, si usted pertenece a la iglesia, usted nunca será el mismo, porque la vida de Dios actúa en usted. La vida de Dios está trabajando en su interior de manera misteriosa, que usted no se imagina, que usted no entiende, pero Dios está conquistando su corazón. This is a demonstration of Wirecast. No la iglesia, sino el Dios de esta iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y Él está vivo en este lugar. Número 2, versículo 2. Mire lo que dice, versículo 9. Póngalo allí, por favor. Jesús dice: yo conozco tus obras. Yo te conozco, iglesia. Para mí no eres indiferente, y tu tribulación
Y mire, estos hombres y mujeres eran fieles a pesar de su pobreza. Dígale que This está a su is a lado, pobreza. demonstration of Wirecast. ¿Ha pasado alguna vez usted escasez? Era una iglesia en una condición económica terrible. La palabra pobreza aquí en este contexto es bastante profunda. Es una pobreza al nivel de la indigencia. Era una pobreza donde escaseaba lo básico y lo fundamental. Los hermanos estaban viviendo una persecución This por is a causa del demonstration of evangelio que Wirecast. nos había llevado casi a la indigencia. Uno habla de pobreza ahora cuando no tiene para comprarse el jean de 200,000. Pero eso no era la pobreza de estos hermanos. La pobreza de estos hermanos era que estaba faltando lo básico, lo necesario. Y la Biblia dice que ellos estaban pasando por esto, y esta condición de pobreza los This is a oprimía. demonstration of ¿Qué Wirecast. hace usted cuando está escaso? ¿Cómo se comporta usted en la escasez? ¿Cuál es su actitud ante su conocimiento y su caminar con Dios? Hay gente, no en esta iglesia, que cuando su bolsillo se escasea, cuando se aprieta lo económico, empiezan a desistir y a desanimarse, porque parece que el progreso económico representa la única bendición que pueden recibir de parte de Dios, y cuando la escasez viene parece que también Dios está yendo. Pero aquí queda comprobado que también pasar tiempos de pobreza viene de parte de Dios. Nadie dijo amén. Ana cantó un himno cuando tuvo a Samuel, un cántico, un salmo de Ana. Escribe en el 1 Samuel 2: el Señor da muerte y da vida. El Señor hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece, pero también enriquece. El Señor humilla, pero también exalta. El Señor levanta del polvo al pobre, y del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ella ha colocado el mundo. Amén. Escuche, se dice que esta iglesia estaba situada en una ciudad rica y que su comercio era muy productivo, pero aún así la iglesia materialmente, económicamente era muy pobre. Algunos dicen que era por la persecución en que vivían. Pero quiero que vuelvas al versículo, pero entre paréntesis hay una expresión: tú eres pobre, pero entre paréntesis dice que eres ¿qué? Amén. La riqueza de esta iglesia no era material. La riqueza de esta iglesia no era económica. La riqueza de esta iglesia era espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Tenían la abundancia de Dios, tenían los recursos de Dios, tenían lo que Dios les podía dar. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 verso 10 describe esta condición paradójica de los creyentes. Un creyente puede estar pobre económicamente, pero rico en todo lo que Dios le da. Y dice, como entristecidos, pero siempre ¿qué? Léalo allí, por favor. Gozosos. Como pobres, pero ¿qué? Mas enriqueciendo a muchos. Qué interesante. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la riqueza del hombre de Dios, que en apariencia parece que no tuviera nada, pero cuando tiene a Dios, lo tiene todo. ¿Cuántos alaban su nombre? Tú eres rico. La riqueza de esta iglesia era espiritual. No tenían dinero,
pero contrastaba con la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, verso 17, la iglesia de la Odisea era la parte opuesta. Dice el Señor a la iglesia de la Odisea: pero tú dices que yo soy ¿qué? ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta era una iglesia pudiente económicamente. Tenían un buen edificio, tenían gente con Mercedes-Benz, Lamborghinis, hermanos allí viniendo a la iglesia. No, en ese tiempo no había eso, pero era gente pudiente. Y estos hermanos decían: nosotros tenemos dinero. Pero escuche algo, no sabes, el Señor dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no le digo más. El Señor les trató en la condición espiritual en que esa iglesia se encontraba, en la Odisea. Pero la iglesia de Esmirna no tenía riquezas materiales, pero tenía lo más importante: la riqueza del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero además esta era una iglesia fiel, aparte de la condición de pobreza, era una iglesia fiel a pesar de las herejías. Dice el versículo 9, 2:9 allí: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Quiénes eran estos personajes? Me toca ir rápido porque el tiempo corre. Pero realmente eran infiltrados judíos, judaizantes, que se oponían al evangelio de la gracia y amaban tanto su religión judía que se metían ahí dentro de la iglesia, pero luego iban al Imperio Romano a informar del culto a Cristo, a Dios, y esto ocasionaba que los persiguieran. Es decir, estos de la última parte, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas del diablo. El Señor dice: estos no son verdaderos cristianos, son falsos cristianos, y en pocas palabras los llama hijos del diablo. Jesús llamó a los escribas y fariseos hijos del diablo. Juan 8:44. Ustedes no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo, porque las mentiras y las obras del diablo ustedes hacen. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y se ha mantenido en la verdad. Pon la Reina Valera, la RDA. No se ha mantenido desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Juan dice que en ese mismo tipo de personas estaban metidas en la iglesia de Esmirna. Eran engañadores, eran mentirosos, que tergiversaban la fe y engañaban a muchos en ese lugar, y exponían a la iglesia a la persecución y a la destrucción. Versículo 10. Eran fieles, 3:10, 2:10, a pesar de la persecución. Y este versículo es extraordinario porque es una profecía de Jesús para esa iglesia. Jesús les dice: en un tiempo ustedes serán perseguidos, y les dice: no teman en nada de lo que han de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis ¿qué? Probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esto es una palabra bastante fuerte. Es una palabra profética de Jesús para esta iglesia. Es un pronóstico de algo que ocurrió, pero que el Señor está alertando a la iglesia para que se prepare,
porque iban a vivir una persecución gestada por la obra del diablo. El diablo no es el protagonista, el diablo está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero es real que Él está actuando y se está oponiendo a la obra de Dios en cada uno de nosotros. Él trabaja día y noche para que la iglesia no avance y para que los cristianos no crezcan. Y en este tiempo el diablo movió sus poderes a través del imperio romano para perseguir la iglesia cristiana. El imperio los perseguía, y escuche, esta expresión del diablo la encuentro en la Biblia con esta ocasión 3 veces. El diablo pidió a Job para zarandearlo. El diablo pidió a Pedro para zarandearlo. Y el diablo pidió la iglesia de Esmirna para perseguirla. ¿Puede el Señor permitir que el diablo nos persiga y nos ataque? Sí, porque estamos en un mundo caído. Pero escuche, en medio de esa persecución satánica, Él no es el que manda, Él no es el que gobierna. El que realmente tiene el control de todo es el Señor Jesucristo. Y el diablo lo único que hace es cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Él no es el que gobierna, porque a la final Él es un títere en las manos de Dios. ¿Me está escuchando? Él solo cumple los planes de Dios, y Dios permite que el enemigo entre para perseguir a la iglesia, y dice aquí, pondrá algunos en la cárcel. Y Dios no va a impedir que eso ocurra. Él no va a impedir que tú pases por la prueba. Él no va a impedir que tú pases por ese periodo donde vas a ser probado. Pero sí va a orar y va a estar al pie tuyo para que seas fiel en medio de esa persecución. ¿Me está escuchando? Hay cosas de las que Dios no nos va a eximir, pero hay situaciones donde Dios siempre, escúcheme, siempre estará con nosotros para mantenernos firmes. Pero yo quiero que usted mire bien este versículo, porque observándolo bien, la profecía va más allá de la cárcel. Lo que el Señor está diciendo es que realmente en esa persecución muchos de ellos iban a morir. Mire la última parte. Y tendréis tribulación por 10 días. Y mire lo que dice el Señor. Sé fiel hasta dónde. El Señor les está diciendo, ustedes van a sufrir tanto hasta el límite de la muerte. Pero no tengan miedo ni a la muerte, porque aunque mueran, después de esa muerte no vendrá más muerte, vendrá la corona de vida para aquellos que sean fieles. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Hasta dónde es nuestra fidelidad? ¿Hasta dónde nos podemos conservar inmóviles en nuestra fe? ¿Cuáles son los parámetros para estar firme en Dios? ¿Cuáles son los condicionantes que tenemos para caminar con Dios? Este tipo de iglesia no tenía ningún condicionante. El Señor les probó la fe al extremo, porque ellos estaban dispuestos a dar su propia vida por causa del Señor. Y mire el versículo 11, porque ahí ratifica lo que les estoy diciendo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? De la segunda muerte. Podrán matar tu cuerpo,
pero tu alma no morirá en el infierno, porque tú irás a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Sé fiel hasta la muerte. Quiero enseñar corto hoy, ya voy a terminar. Pero escuché una anécdota, no sé si fue real, que un grupo armado aquí en Colombia se metió a una iglesia con sus armas, una iglesia cristiana como esta. Y cuando los hermanos vieron que todo ese tipo de hombres se metieron con esos fusiles a la iglesia, se pararon enfrente, le quitaron el micrófono al pastor y dijeron: todos los que no sean cristianos, salgan de aquí porque vamos a matar a los cristianos. La iglesia quedó vacía. Quedó el pastor y dos ancianitas por ahí, hermanos. Y entonces, cuando ya pasó el momento, el hombre tomó el micrófono y dijo: pastor, siga con el culto porque estos son los verdaderos cristianos. Diga el que está a su lado: ay, ay, ay. ¿Hasta dónde llega nuestra fidelidad? ¿Hasta dónde llega? This is a demonstration of ¿Qué tipo Wirecast. de hombre o mujer de Dios eres? Voy a pedir al ministerio que pase ya. Pero muchos estamos hechos, tal vez, no, Dios no quiera, de azúcar y papel. Cualquier vientecito nos desanima. Cualquier medio prueba nos desanima. Pero aquí vemos el ejemplo de una iglesia que fue tratada al This is a extremo demonstration of Wirecast. y nunca abandonaron su fe. ¿Cómo morían estos cristianos? La historia cuenta que los emperadores romanos sacaban los cristianos de las catacumbas. No se reunían en templos como estos, con aire acondicionado, buenas sillas, iluminación, buen sonido, un tapete que se puede caer, hermano, no le pasa nada. Se reunían en cuevas oscuras, húmedas, allá donde nadie entraba. ¿Han visto el pescadito que pegamos a veces en los carros, el pececito? Ese era un símbolo para ellos. Tenían que tener claves. Y la historia cuenta que en esas puertas donde se veía ese pececito, ahí se reunían cristianos, pero eran claves. Luego ya la descubrieron y tenían que cambiar las claves. Pero cuando se daban cuenta que allí se reunían cristianos, entraban los soldados, los sacaban y los llevaban al circo romano. Y escuche, los ponían allá en un sótano y ponían en ellos, los disfrazaban de ovejas, pieles de ovejas, y luego los soltaban en la arena y la gente se burlaba de ellos, se reían, los maldecían, y luego soltaban leones hambrientos que salían a la arena y saltaban sobre ellos y los devoraban. Muchos de ellos murieron bajo las garras de los leones hambrientos en los circos romanos, dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Muchos de ellos murieron en la hoguera. Muchos de ellos murieron apedreados. Muchos de ellos murieron aserrados. Muchos de ellos murieron por causa del Señor, pero nunca negaron su fe. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Por qué se desanima usted? Si yo pongo mis problemas ante esta gente, a mí me da vergüenza, hermanos, porque realmente no tenemos nada. Solo debemos tener gratitud por la obra de Cristo en nuestros corazones. Muchos de ellos dijeron: si tuviera 1000 vidas, 1000 vidas la entregaría por el Señor. ¿Amamos al Señor? Podemos
¿Podemos mantenernos fieles? ¿Qué te hace salir? ¿Qué te hace desistir? ¿Cuál es tu tropezadero? En esta mañana te hago un llamado de parte de Dios.